Ya está. A ver, como no lo pude visualizar. Ahora, a ver, me confirman. Ya, entonces, ¿me confirman si está viendo la pantalla para iniciar? Sí, ¿no? Ahí sí. Listo, ya iniciamos. Ya, con la disculpa del caso no podía visualizar el micrófono. Bien, vamos a iniciar mencionando pues que vamos a hablar del cuaderno de obra digital y físico a través de la plataforma de Coincin Civil. Vamos a iniciar definiendo pues qué es una obra, ya que durante la ejecución de los servicios también se cuenta con un cuaderno, pero ese no es un cuaderno de obra. Entonces, vamos a definir qué es una obra y qué tipo de actividades requieren a este cuaderno de obra. Una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, renovación, ampliación o habilitación. Como pueden ver, todos son actividades relacionadas a la construcción, a la ejecución de obras civiles, por así decirlo. Pero estas no son obras. Para que sean obras deben requerir o tener ciertas características. Por ejemplo, deben darse en bienes inmuebles. Deben requerir dirección técnica. La dirección técnica es que deben contar con una residencia, un ingeniero residente o un supervisor, ¿ya? Y un supervisor sería el término. De ahí deben contar con expediente técnico, con mano de obra, materiales y equipos. Cuando estas actividades cumplan estas características, estaremos frente a obras. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene la necesidad de contratar servicios, de ejecutar obras y comprar bienes para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El Estado puede ejecutar las obras de dos formas. Cuando ella misma lo ejecuta, se llaman obras por administración directa o por ejecución presupuestaria directa. Y cuando el Estado, a través de sus entidades, contrata una empresa especializada, se llama obras por contrata. Cada una de estas dos formas de ejecutar las obras está regulada. Por ejemplo, las obras por administración directa están reguladas por la resolución de Contraloría 195 del año 88, donde menciona que para que la entidad pueda ejecutar las obras por ella misma, estas deben poseer capacidad técnica y administrativa. Esta resolución en realidad solo tiene dos artículos, ¿no? El primero que menciona algunas condiciones referente a este tipo de ejecutar obras y el segundo artículo que deroga pues normas anteriores. Con respecto a las obras por contrata, tenemos el texto único ordenado de la ley 30.225, que entró en vigencia en el año 2019. ¿Por qué es texto único ordenado? Porque la ley 30.225 es de aproximadamente el 2014. De ahí sufrió algunas modificaciones y en el año 2019 se hizo una especie de compendio, ¿no? Se juntó la norma con todas las modificaciones y se volvió a publicar. Toda ley es muy general, necesita una reglamentación y el reglamento es el Decreto Supremo 344-2018F, que entró en vigencia también en el 2019. Este reglamento ya tiene 3 modificaciones, ¿no? 3 decretos supremos que modifican algunos artículos de su estructura. Bien, entonces ya definimos qué es una obra, Vamos a hablar del cuaderno de obra. Ya vamos a iniciar definiendo qué es el cuaderno de obra. Y para eso nos vamos al reglamento. Y el reglamento nos menciona pues que el cuaderno de obra es un documento que debidamente foliado
se abre a la fecha de entrega del terreno. Ya se abre a la fecha de entrega del terreno y el supervisor y el residente anotan las ocurrencias. Entonces es un cuaderno donde el residente y el supervisor, que son los profesionales que eh, ejecutan y verifican las obras, solamente pueden anotar en este cuaderno. ¿Qué otra cosa van a anotar en este cuaderno de obra aparte de las ocurrencias? Las órdenes, las consultas y la respuesta a las consultas también, ¿no? Esto nos menciona la definición, ¿ya? Esto nos menciona la definición. También hablando ya de las obras por administración directa, también la resolución 195, ¿no?, del año 98 de Contraloría General nos menciona que en la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra. Eso quiere decir que se necesita el cuaderno de obra, ya sea para obras por contrata o ya sea para obras por administración directa. Nos menciona también esta resolución que el cuaderno de obra debe estar foliado, debe estar legalizado, en el que se anotarán las fechas de inicio y término de los trabajos o las actividades o las partidas, las modificaciones autorizadas y los avances mensuales. También se deben anotar en este cuaderno los controles diarios, ingresos y salidas de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las constancias de la supervisión de obra. Como pueden ver, hay una definición mucho más extensa en la resolución 195 con respecto al cuaderno de obra para obras por administración directa que la definición que está en el anexo 1 del reglamento de la ley de contrataciones. Entonces se llenará de manera distinta el cuaderno de obra si es una obra por administración directa, y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que sí. El cuaderno de obra nos menciona pues que es un documento debidamente foliado, ¿ya? Debidamente foliado y se abre en la fecha de entrega del terreno, ¿ya? Y es el supervisor y el residente quienes anotan o registran ahí las ocurrencias, las órdenes, las consultas y la respuesta a estas consultas. Prácticamente se va a registrar todos los acontecimientos importantes que se produzcan a la hora de la construcción, ¿no? Por ejemplo, se pueden anotar eh, la llegada o el ingreso de materiales importantes, de repente algunas ejecución de algunas partidas, de algunos elementos que se considere necesario, de repente estoy llenando una losa, de repente estoy llenando pues los muros de un ascensor, de repente estamos realizando cisternas. También puedo anotar como un acontecimiento la visita de las autoridades de la entidad, ¿no? Y todos los problemas que ocurran, ¿no? De repente vienen los amigos de construcción civil y paralizan la obra o quieren o pretenden de repente paralizar. Todos esos hechos se anotan, ya que va a tener una repercusión o un impacto durante la ejecución y también un impacto alrededor de la obra, ¿ya? Alrededor de la obra. Hay que recordar que cuando se ejecuta una obra, es la entidad con el contratista quienes tienen la relación contractual, ¿no? La entidad es quien requiere que se ejecute la obra
y el contratista es la empresa especializada, ¿ya? Hay que entender que el contratista va a requerir los servicios de un profesional que esté involucrado en las actividades de construcción y este va a ser el residente de obra. A su vez, la entidad va a requerir a un profesional para que vele por los intereses de esta y supervise los trabajos. Ese va a ser el supervisor. Cada uno de ellos representa a cada una de las partes contractuales. Ninguno de ellos está facultado a modificar el contrato. Y solo esos dos profesionales son los que pueden anotar en el cuaderno de obra. La anotación de cada uno de estos profesionales se conoce como asientos, ¿ya? Como asientos. Ellos pueden tener una comunicación y deben tener una comunicación a través del cuaderno y al mismo tiempo a través de los otros medios, ¿no? Como las cartas, los informes. Es necesario que el cuaderno de obra sea legalizado notarialmente en obras por administración directa y la verdad es que sí, lo hemos leído en la definición, ¿no? Entonces, los cuadernos de obra por administración directa deben ser legalizados por un notario o juez de paz si no alcanzara a tener un notario la localidad, ¿no? La legalización por un juez de paz se efectúa siempre que no exista notario en el área de influencia del proyecto o su acceso al mismo sea, pues, muy oneroso en función de la distancia y los tiempos. Normalmente el cuaderno de obra en físico tiene una copia original y tiene tres copias, ya tres copias, ¿no? Eh, Al final de la ejecución de la obra, una copia se irá para la entidad, otra se irá para el contratista y otra se irá para la supervisión, ya para la supervisión. Solamente el ingeniero supervisor y el ingeniero residente son los profesionales autorizados para firmar en sus páginas. ¿En qué momento se cierra el cuaderno de obra y en qué momento se abre el cuaderno de obra? El cuaderno de obra se abre cuando se firma el acta de entrega de terreno y el primer asiento lo anota la residencia. A diferencia que el cuaderno se cierra con el acta de recepción de obra y el último asiento lo hace el supervisor, ¿ya? Y el último asiento lo hace el supervisor. El cuaderno de obra en físico, la custodia le corresponde al residente y al concluir la obra, el original lo va a conservar la entidad. ¿Qué requisitos podemos encontrar en este cuaderno de obra? Debe estar firmado al pie de las anotaciones. Yo te mencionaba que cada anotación se conoce como asiento, ¿no? Para que tenga el carácter de prueba y comunicación entre las partes. Se anotan los hechos relevantes. ¿Se anotarán citas legales? Sí, yo tengo la costumbre de anotar con citas legales. Hago referencia a los artículos, ¿no? Por ejemplo, si estoy anotando la causal de una ampliación de plazo, digo, el día de hoy se anota la causal de ampliación de plazo conforme el procedimiento del artículo 198 del reglamento de la ley de contratación. Las anotaciones deben ser legibles, claras, en caso contrario van a tener inconvenientes. Se debe evitar espacios en blanco, ¿no? El primer folio del cuaderno de obra normalmente es la transcripción del acta de entrega de terreno y otros datos como nombre de la empresa, monto del contrato, plazo de ejecución. Esto conforme al artículo 191, ¿ya? 191. Bueno, lo que hemos visto estamos mencionándolo ahí, ¿no?
Otra cosa que hay que entender con respecto al cuaderno de obra físico es que si la custodia es a través del residente, del, del contratista, y este contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor, le impide anotar, eso es una causal de penalidad, ¿no? Una causal de penalidad por cada día que no deja anotar al supervisor. Ahí estamos viendo prácticamente una forma donde colocamos el asiento número 1, la fecha del asiento, quién es el que está anotando, el residente o el supervisor. No puede haber un asiento de los dos, como acá dice del inspector y residente. No, esto está errado, porque hay alguien quien es responsable del asiento. Y acá se está transcribiendo prácticamente el acta de entrega. ¿Ya? El acta de entrega. Que hay que registrar los hechos, órdenes, consultas y respuestas. Se debe anotar todos los días en el cuaderno de obra y la respuesta es que el reglamento no lo menciona. El reglamento solo menciona que se deben anotar las ocurrencias, ¿no? Las ocurrencias. Vamos a ver o hablar sobre las anotaciones en el cuaderno de obra. El artículo 192 del reglamento de la ley de contrataciones nos menciona que en el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos. Miren, en asientos correlativos los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución. Se firma al pie de cada anotación, ¿no? El supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas se presentan directamente a la entidad o al supervisor por el contratista por medio de la comunicación escrita. ¿Ya? Escrita. En otras palabras, el procedimiento sería anotar primero en el cuaderno de obra y posteriormente comunicarnos por carta, podría ser, a través hacia tanto la supervisión como la entidad, es lo que nos menciona, ¿no? Adjuntando esa copia de la anotación. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos con periodicidad semanal, ¿no? Ya nos está diciendo que al menos debes escribir de manera semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. No nos dice que anotemos todos los días, pero ya nos está diciendo que por lo menos deberíamos anotar de manera semanal. El cuaderno de obra es cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido definitivamente recibida por la entidad, ¿no? Y eso ocurre en el procedimiento de recepción de obra. ¿Cómo podría yo consultar? ¿Cómo podría consultar con respecto a este reglamento? Vamos a ver, antes de consultar, vamos a ver de repente acá algunos ejemplos de cómo se anota. Bueno, no quiere decir que esto sea una norma de cómo se nota, simplemente son ejemplos. Por ejemplo, acá dice el asiento número tal del supervisor, está haciendo referencia a una carta escrita y está colocando resultados definitivos, ¿no? De un ensayo que están haciendo a la subrasante, ¿no? Entonces esto ha venido de un laboratorio y acá está mencionando el asiento. Acá al pie del asiento tendría que firmar en este caso el supervisor, ¿no? El supervisor. Lo mismo va
a ocurrir. Bueno, estos son asientos, si vemos acá, todos del supervisor, ¿no? Todos del supervisor. Vamos a ver qué otros ejemplos tenemos. Acá también tenemos asientos del contratista, remite planos para cantera e inicia gestiones de autorización y está anotando la carta con la que va a ingresar, en ese caso, esa gestión de autorizaciones, ¿no? Se remitieron los planos. Entonces ahí estamos viendo algunas formas de anotar. ¿Cómo consulto a través del cuaderno de obra? El artículo 193 nos menciona qué es lo que yo debo hacer para poder consultar a través del cuaderno de obra. Las consultas pueden ser absueltas por el supervisor, sí, pero cuando el supervisor crea conveniente, estas tienen que ser absueltas por la entidad y la entidad puede solicitar la absolución al proyectista, ¿ya? Al proyectista. El supervisor no puede ir directamente al proyectista, ni más aún el residente tampoco. Sin embargo, he visto casos donde el residente envía directamente una carta al proyectista, ¿no? Pidiendo pues la absolución de consultas. Esto está en contra del procedimiento que está establecido y que vamos a visualizar en estos momentos. ¿Ya? Y que vamos a visualizar en estos momentos. Vamos a ver acá. Cuando haya una consulta y esta no requiera que el proyectista opine, o en todo caso, cuando haya una consulta y el supervisor decide que él puede absolverla, él se da cuenta y dice, esto yo lo puedo absolver, no necesito preguntar a nadie más. ¿Cómo se da ese procedimiento? El residente anota la consulta en el cuaderno de obra. ¿Ya? Ahí inicia el día 0, ¿no? El supervisor tiene 5 días calendario para dar su respuesta, pues, para dar su respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a consultar. ¿Qué consulta podría ser donde el supervisor pueda absolverla? ¿No? De repente son unas consultas técnicas nada más, que no modifiquen el contrato en todo caso. ¿Podría el supervisor absolver una consulta que modifique la partida? Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo qué consulta podría ser? De repente el residente anota en cuaderno y dice, señor supervisor, conforme el artículo 193, hago la siguiente consulta. El cerco perimétrico, conforme el expediente, se utiliza ladrillo King Kong de 18 huecos, pero como ese es un muro no estructural, yo quiero utilizar ladrillo pandereta. Se me ocurre esa consulta. ¿Esa consulta la podrá absolver el supervisor? Yo creo que no, ¿no? ¿Por qué? Porque si él atiende esa consulta, va a decir pues que se modifique el expediente. Pero la podría responder diciendo que no, también, ¿no? Él la puede absolver diciendo que se rija a lo que está en el expediente técnico conforme está en el contrato. Eso también podría hacerlo y ahí acabaría toda esta secuencia de consulta, ¿ya? Toda esta secuencia de consulta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el residente hace la consulta en cuaderno de obra y el supervisor no contesta dentro de los 5 días calendario? Si no hay respuesta, a partir del día 6, el residente tendría 2 días para enviarlo directamente a la entidad. Evidentemente va a colocar la consulta, la fecha, para que va a sacarle copia al cuaderno de obra, para que se vea que el supervisor no ha respondido. Yo más aún anotaría el 6.º día y diría que la consulta no ha sido absuelta conforme el artículo 193 y se va a enviar la consulta a la entidad, o sea, ratifico lo que se va a realizar, ¿no? Cuando eso ocurra, la entidad tiene 5 días para emitir su respuesta, siempre y cuando esta consulta no requiera, pues, que el proyectista la absuelva, ¿ya? No requiera que el proyectista la absuelva. Otro escenario sería cuando el residente anota en cuaderno de obra la consulta y el supervisor se da cuenta pues de que sí, de que él no es capaz de absolverlo, ¿ya? De que él no es capaz de absolver la consulta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? El supervisor lo va a elevar a la entidad, ¿ya? El supervisor va a elevar esa consulta a la entidad y la entidad tiene 15 días calendario para absolverla, ¿ya? Tiene 15 días calendario para absolver la consulta. Dentro de esos 15 días, si así lo cree conveniente, la entidad puede solicitar al proyectista absuelva esa consulta, ¿ya? Ese es el procedimiento, ¿ya? Ese es el procedimiento. Para que el proyectista pueda absorber las consultas, en los contratos debe considerarse cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas con los plazos de respuesta, ¿no? Si el proyectista no absuelve las consultas, la entidad debe absolver las consultas y dar instrucción al contratista a través del supervisor. ¿Y qué pasa si en ambos casos no absuelve las consultas ni el supervisor ni la entidad? El contratista tiene el derecho a solicitar ampliaciones de plazo, ¿no? Por el tiempo correspondiente a la demora, siempre y cuando la no absolución modifique pues la ruta crítica del programa de ejecución, ¿ya? Del programa de ejecución. ¿Qué errores podemos ver con respecto al cuaderno de obra? Por ejemplo, podríamos tener responsabilidades administrativas cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto. Por ejemplo, en una ampliación de plazo hay que anotar el inicio de la causal. Cuando nosotros no anotamos ese inicio de la causal, ya estamos invalidando el proceso de solicitud de una ampliación de plazo. O en otras palabras, estamos creando una controversia que tiene que ser solucionado por algún medio de resolución de controversias. Podríamos tener responsabilidades civiles cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que ocasionará un pago a la institución, ¿no? De repente no se ha previsto de repente alguna condición
dentro de la obra que provoque que la actividad se deteriore. Eso puede llevarnos a responsabilidades civiles y responsabilidades penales, aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido, ¿no? Imagínense que se esté pidiendo adicionales para mejoramiento de suelos y sin embargo nunca se ha sacado un estudio que corrobore esa necesidad. Si bien es cierto, hemos empezado hablando del cuaderno de obra en físico, te comento que ya a partir de agosto del 2020 se implementó una plataforma. El OCE implementó una plataforma para el uso del cuaderno de obra digital. Y esto es solo para las obras por contrata. ¿Ya? Es solo para las obras por contrato. Entonces, el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OCE, que va a sustituir al cuaderno de obra en físico. No puede haber los dos cuadernos o no puede existir los dos cuadernos en una misma obra. En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros. Hay una directiva, la 009 del 2020, que tiene los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Es obligatorio, o ya ahorita ya es permanente, obligatorio, que todas las obras convocadas después de agosto del 2020 tengan o estén obligadas a utilizar el cuaderno de obra digital, salvo excepciones muy específicas, por ejemplo, donde no llegue de repente la tecnología, ¿no? No llegue la tecnología. Tenemos pues ahí algunos manuales, tanto para la supervisión, para el administrador de usuarios, ¿no? Y tanto para la residencia, ¿ya? La residencia. Este cuaderno de obra digital se ha desarrollado de manera progresiva, ¿no? Durante las obras de construcción. Bajo esta resolución 104 del 2020 se implementó para cierto tipo de obras, ¿no? Iniciando por las obras de saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano. Pero ya, como les mencionaba, ya es de uso obligatorio, ¿no? Ya es de uso obligatorio para todas las obras por contrato. ¿Qué beneficios ha tenido o qué beneficios tiene contar con el cuaderno de obra digital? Un registro de información en tiempo real, alerta a los usuarios sobre un nuevo registro, un mejor seguimiento a la ejecución de las obras. Efectuando el registro del asiento no podrá alterarse la información. Esto es importante. Se había notado que durante la ejecución de las obras, a veces estos cuadernos de obra en físico eran modificados a conveniencia. Con el cuaderno de obra digital prácticamente es imposible, ya que el registro queda pues grabado, ¿no? Y el asiento se cierra, o mejor dicho, la capacidad de asentar, la capacidad de escribir un asiento se cierra a las 12 de la noche, ¿no? Ya sería un nuevo día, ya sería un nuevo día. ¿Cómo accedemos al cuaderno de obra en digital? El acceso y registro al cuaderno de obra en digital se realiza a través del Internet, a través de este enlace, ¿no? Es una aplicación de los. En ese sentido, la entidad y los contratistas tienen la responsabilidad de contar y mantener
el equipamiento y las condiciones que aseguran una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la directiva, ¿no? Simplemente nos vamos a este enlace y en este enlace nos va a solicitar nuestro usuario y contraseña, ¿ya? Nuestro usuario y contraseña, ¿no? O pueden poner directamente cuaderno de obra digital, o sí, es el mismo enlace, ¿no? Es el mismo enlace. Cuando tú vas a ser residente, acá te aparece, pues, te aparece ahí, para que coloques tu usuario, te aparece ahí para que coloques tu contraseña, ¿no? Y directamente colocas ingresar. ¿Quién te genera ese usuario? ¿Quién te genera esa contraseña? La entidad, ¿ya? La entidad. La habilitación del cuaderno de obra digital, la entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y es publicado en el SEAS. En el caso de contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítem y por paquete, se habilita un cuaderno de obra por cada contrato de ejecución de obra. Recepcionada la obra y registrado el asiento de cierre por el supervisor, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra. O sea, yo puedo entrar y visualizar el cuaderno, pero ya no puedo anotar cuando el supervisor registra que ya se ha reseccionado la obra y registra que se cierra el cuaderno. También el cuaderno de obra se deshabilita cuando se resuelve el contrato, una vez que haya culminado la constatación física, cuando se declare la nulidad del contrato también. ¿Quiénes utilizan el cuaderno de obra digital? Y principalmente el contratista y el supervisor, en otras palabras, el residente de obras y el supervisor son los autorizados a anotar en ese cuaderno. Pero también la entidad que ejecuta también puede acceder al cuaderno de obra. Y también los órganos de control, ¿no? Como Contraloría General. Cuando se apertura el cuaderno de obra en digital, al igual que el cuaderno en físico, se apertura en la fecha de entrega de terreno, ¿no? El contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que está legalizado. Bueno, acá no estaría legalizado, ¿no? Sino simplemente se apertura a través del residente, subiendo el acta de entrega. Incluso hay un texto en el manual, no sé si lo he colocado, donde el primer asiento se apertura el cuaderno, ¿no? En el manual hay un texto que hay que colocar, que es el inicio de las anotaciones. ¿Qué es lo que van a registrar en el cuaderno de obra en digital? Lo mismo que en el cuaderno de obra en físico, ¿no? Se van a registrar a través de asientos correlativos, no necesitas escribirlo, ya que dependiendo cómo se van registrando, estos se van colocando de manera ordenada, ¿no? De manera ordenada. El supervisor va a registrar y absolver consultas si así lo cree conveniente, ¿no? Se pueden registrar imágenes, se pueden adjuntar PDFs, ¿no? En realidad, algunos tipos de formatos se pueden adjuntar en cada asiento. Los asientos se pueden enlazar entre sí, ¿ya? Se pueden enlazar entre sí.
¿Quiénes van a monitorear? ¿Quiénes van a monitorear el avance de la obra? Y es la entidad a través de sus funcionarios que designa, ¿no? Y una de las cosas que va a realizar para ese monitoreo es que va a ingresar a la plataforma y va a acceder y visualizar el cuaderno de obra. No puede registrar nada. Este monitor, por así llamarlo, pero sin embargo va a poder leer directamente entrando a través de la aplicación lo que se ha anotado. Incluso puede descargarlo y tener un registro. Pero como ya les había mencionado, es muy difícil que el cuaderno de obra se modifique. O sea, en realidad se puede modificar con un permiso, pero te comento, a pesar que se modifica, se queda registrado lo que ya se ha colocado. También pueden acceder al cuaderno, pues, funcionarios de Contraloría General, del MEF, o funcionarios que están facultados a realizar las funciones de control, fiscalización, seguimiento e investigación. La entidad va a tener un administrador de usuarios del cuaderno por cada obra, ya por cada obra. Él va a tener que generar un usuario para el residente, un usuario para el supervisor y un usuario para quien va a realizar las funciones de monitorear la obra. Acá podemos ver cómo inicia el registro, ¿no? Nos da un encabezado, nos da un encabezado con la información de la obra, ¿no? Con la información de la obra, la entidad que contrata la obra y el contratista. Y nos da un enlace donde nos dice que si quieres generar un nuevo asiento, ¿no? Tú le haces clic y automáticamente te muestra este tipo de ventana, ¿no? En ella te pide el título del asiento. Tú vas a colocar ahí, dependiendo si son ocurrencias, dependiendo si son consultas, ¿no? Vas a colocar ahí el título. Por ejemplo, acá se está colocando la apertura, se está colocando la apertura del cuaderno de obra en digital. Ya está, esa es la apertura. Todos los asientos tienen que registrarle un tipo de asiento, ¿ya? Un tipo de asiento. Entonces, vas a colocar, dependiendo las opciones, qué tipo de asiento le corresponde. Y después colocarás su descripción, ¿ya? Su descripción. También tienes la opción de adjuntar archivos, ¿no? Archivos en PDF, archivos de imagen como JPG, ¿no? Archivos de documento Word también. Y tienes la opción de enlazarlo a otro asiento. Esto no es más que hacer referencia. Por ejemplo, yo tengo un asiento donde el residente dice, anoto la necesidad de trabajos adicionales. Yo como supervisor colocaré respuesta a la necesidad de trabajos adicionales y acá enlazo al número de asiento que estoy haciendo referencia. Lo asentado en el cuaderno de obra se podrá descargar de manera inmediata y la respuesta es que sí. Tú le vas a poner descargar y lo que vas a obtener es un asiento como el que estoy mostrando, ya como el que se está mostrando. Acá tengo otro asiento, miren, con el título
de conformidad de acta de apertura de cuaderno, se está colocando como tipo otras ocurrencias y se está haciendo una descripción. Sigues teniendo la opción de agregar archivos y la de enlazar. Y la de enlazar. De ahí estos asientos se colocan de manera consecutiva, ¿no? Ya tú vas a poder hacerles clic o descargarlos. Cuando aparece ahí nuevo asiento, los ves almacenados en la parte inferior. Acá van a estar pues de manera correlativa. Acá tenemos, estoy mostrando los tipos de asiento que tiene hasta el momento la plataforma, ¿no? Por ejemplo, tiene un tipo de asiento que dice apertura de cuaderno de obra digital. De ahí tiene inicio, la suspensión, la participación del profesional, la programación de ejecución, el calendario de avance, la administración de riesgos, las órdenes, las valorizaciones y metrados, la valorización acumulada ejecutada, que no es menor al 80% del monto contratado. Tendré el calendario acelerado, las consultas adicionales, reducciones, ampliaciones, subcontrataciones, la culminación de la obra con el que se cierra el cuaderno, la constatación física, que es la que hace el supervisor después que el residente anota que los trabajos han sido culminados, la recepción, la resolución de contrato, otras modificaciones, ocurrencias y el cierre del cuaderno. Ya saben que apertura el cuaderno el residente cuando se firme el acta de entrega y cierra el cuaderno el supervisor cuando se firma el acta de recepción. Ya se firma el acta de recepción. Cada registro se genera un asiento con numeración correlativa. Listo. Vamos a ver algunas anotaciones importantes, por ejemplo, de la ampliación de plazo. El artículo 198 nos menciona que para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, ¿no? Por intermedio del residente, anota en el cuaderno de obra el inicio y la final de las circunstancias, ¿no? Entonces tenemos una primera anotación que es por el residente para solicitar ampliaciones de plazo. De la misma forma, cuando hay adicionales de obra, ¿qué es lo que va a anotar el residente? El residente anotará, pues, lo que se conoce como la necesidad de los trabajos adicionales. ¿Ya? Anotará la necesidad de los trabajos adicionales. ¿Qué otra cosa se puede anotar en cuaderno de obra como procedimiento? De repente, la suspensión de los trabajos. Hay que recordar que la suspensión es una facultad que tiene el contratista y la entidad de ponerse de acuerdo para suspender los trabajos, hasta una nueva fecha de reinicio.
Recordar que Q. Pero papi, comienza con la Q. Mira. Ya, ahora sí. Creo que se cortó la sesión hace unos minutos. Yo estaba hablando y no me había dado cuenta hasta que recién me avisaron. Imagino que ya era la última parte. No sé en qué parte nos hemos quedado. Si me ayudan los amigos de Cien Civil. Yo venía diciendo seguramente que habían tipos de asiento, ¿verdad? Que estaban dentro del cuaderno de obra digital. ¿Ya? Dentro del cuaderno de obra digital. Estos tipos de asiento eran pues la apertura del cuaderno de obra, el inicio, la suspensión. Entonces tú vas a tener que elegir alguno de ellos cada vez que tú, cada vez que tú realices la anotación en el cuaderno de obra digital. ¿Ya? Vamos a acá prácticamente el tipo de asiento lo vas a ver acá, ¿no? Las ocurrencias acá. Vas a tener que seleccionar un tipo de asiento, ¿no? Vas a tener que dejar registro a qué se refiere lo que estás anotando, ¿ya? Lo que estás anotando. El último asiento es el asiento de cierre, de prácticamente del cierre del cuaderno de obra, ¿no? La culminación de la obra no es la constatación física tampoco, el cierre del cuaderno. Una vez anotes que se ha reseccionado la obra, vas a anotar el cierre del cuaderno, ¿no? Que ya se ha cumplido con lo establecido en en el expediente técnico, ¿no? Yo no tengo acceso al cuaderno, si no les mostraría pues ahí parte del avance, ¿no? No tengo ahorita acceso. ¿Qué otras cosas más podría anotar de ocurrencias que se presenten durante la ejecución de una obra? Por ejemplo, se puede presentar las ampliaciones de plazo, donde de acuerdo al artículo 198 yo tengo que anotar qué cosa, el inicio y el final de la causal que provoca esa ampliación de plazo, ¿no? ¿Y qué tipo de asiento voy a colocar? Hay un asiento que dice ampliación de plazo, pues, ¿no?
Cuando yo, cuando yo vaya a anotar el inicio de la causal, es muy probable que yo ponga de esta forma, ¿no? Título, inicio de causal de ampliación de plazo. Tipo de asiento, ampliación de plazo. No es que lo voy a escribir, ustedes van a seleccionar ahí, ¿ya? Van a seleccionar. Y acá pondrán pues su asiento, ¿no? Conforme el artículo 198 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se anota el inicio de la causal por causas no atribuibles al contratista, ya que vinieron los amigos de construcción civil y no nos dejaron trabajar, lo cual ha originado una paralización total. No se estoy dando simplemente un ejemplo, ¿no? Y acá, como archivo, de repente tomo una fotografía o de repente publicaron ellos que hay paro regional, la cosa que acá adjunto esa referencia. Y guardo la anotación. Cuando toque anotar el final de la causal, lo mismo, ¿no? Título, fin de la causal, tipo de asiento, ampliación de plazo y anoto, pero ya el fin de la causal. A eso se refiere con esos tipos de asientos. Lo importante del cuaderno de obra digital es que ya no puede ser modificado, ¿ya? Ya se evita una adulteración del cuaderno de obra, generando de repente perjuicios al Estado, ¿no? Perjuicios al Estado. Y al mismo tiempo el cuaderno de obra, como no solo lo custodia el residente, sino que ya los órganos de control pueden revisarlo de manera concurrente, ¿ya? Pueden revisarlo de manera concurrente. Bien, hasta ahí se ha querido hablar del cuaderno de obra digital. Yo no sé si tendrán alguna consulta para poder absolverla antes ya de culminar nuestra sesión. No sé si los amigos de Coincid Civil de otras plataformas tendrán ahí. Antes de pasar, yo te he compartido acá algunos asientos, pero son modelos, ¿ya? Son modelos, son cosas que se asientan en su momento, que los pueden usar como referencia de repente, ¿no? Normalmente se lleva un registro de esta forma en un Word, en un Excel, que haga pues más rápida su ubicación en el asiento, ¿no? Entonces ahí te estoy dando ahí estas copias de algunas obras y al mismo tiempo las normas legales y cosas relacionadas al cuaderno de obra digital. Bien, yo no sé si habrá alguna consulta para poder absolverla. De su parte voy a colocar acá para poder ver las consultas. Basta. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame, ingeniero. Bueno, yo es la primera vez que voy a hacer un cuaderno de obra digital. Le pregunto, si las copias, como en físico se adjuntaban las copias, en este caso ya no se adjuntan las copias, o cómo se procede. No, eso no ha cambiado. Usted va a tener que adjuntar las copias de repente para su valorización, de repente cuando hace una consulta. Si bien es cierto, la consulta se hace en cuaderno de obra, pero también hemos leído en el reglamento que dice que se utilice el medio de comunicación escrita. Entonces, tú lo que vas a hacer es descargar ese asiento. Se puede descargar como una impresión. Te descarga en PDF y eso sería tu copia, pues. Ese sería tu copia. Para la liquidación, el liquidador va a imprimir todas esas hojas y va a hacer una copia. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que en vez que lo escriban o lo anoten de manera física, lo van a escribir por una computadora. Y más aún les comento, para que cuando ustedes accedan al cuaderno de obra digital, van a tener que permitir que su ubicación determine en dónde están anotando. O sea, si yo tengo una obra en Chimbote, el OCE va a poder saber si yo estoy anotando en Chimbote, ¿no?
O sea, yo no puedo anotar pues estando en Lima o estando en Piura. Tampoco no es que no pueda, sí se puede, pero se puede generar suspicacia, ¿no? Se puede generar suspicacia. Esa sería Otra la consulta, respuesta. ingeniero. Vea, yo tengo una obra distante más o menos a 2 kilómetros de la ciudad, o sea, del centro urbano, pero por la justa llega a la señal a donde se va a ejecutar la obra, pero me obligan a hacerlo retornando hacia al centro urbano. Para mí ya genera gastos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? En todo caso, lo que ha dicho el OCE, que es obligatorio para obras por contrata. Yo no sé si tu obra es por contrata en primer lugar. Si tú obras por administración directa, hay No, salvedad, por ya. contrato, ingeniero. Pero también ha dicho de que si no se llega a acceder o no llega la tecnología, normalmente lo que se hace es hacerlo de manera física y de ahí se escanea y se sube de manera semanal. Hay todo un proceso, pero solamente es una excepción, ¿ah? No es la regla. Es una excepción que debes coordinarla a través de de la entidad. Y debe estar bien sustentado, pues, de que no existe la tecnología hasta ese punto, ¿no? Se llena el físico, se saca la copia y esa copia se sube al sistema. Muchas gracias, ingeniero. No sé si habrá ahí más consultas. Voy a revisar acá. No veo ni una consulta, al menos en la plataforma. No sé si alguien tendrá alguna consulta adicional. Ingeniero, ¿alguna bibliografía que puede recomendar al respecto? En realidad no hay todavía un libro, ¿no? Todavía no han sacado un libro porque esto es reciente, tiene 2 años y tanto. Pero lo que sí tenemos son estos manuales. Creo que les estoy pasando y si no los pueden descargar directamente del CACE. Son 3 los manuales, son muy cortos en realidad, pero nos dan un alcance. Estos manuales de acá, lo puedes poner en el Google, manual de cómo acceder al supervisor, manual de cómo acceder al administrador. Si estás como residente, te sugiero que leas el de residente, donde está cómo se anota el primer asiento, ¿no? La apertura del cuaderno de obra digital. Hay un texto ahí que hay que colocar eh, como primer asiento y al mismo tiempo el acta de entrega de terreno. De ahí no he visto, ¿no? Más que el artículo 191, 92 y 93 del reglamento de la ley de contratación. Pues sería pues motivo de sacar un libro, ¿no? Para que ahí, ya que no hay todavía. Bien, si ya no hay más consultas, creo que vamos a concluir. No sé si están por ahí los amigos de Coincid Civil. Terminamos a no ser que tengan consultas en otra plataforma. Creo que no hay, creo que no hay. Agradecerles pues haberme escuchado durante esta hora. Ahí hay una información de copia de otros cuadernos que espero que les ayude, pero la intención es que se anote lo que ustedes vean que vaya pasando en sus obras. Bien, agradecerles y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, permiso. Gracias también.